Conectar con cada uno de ustedes. Reciban un fraterno saludo de la Venus Coffee Estate y de mi persona, Máximo Blandón, dueño de la finca. Como siempre, gracias por seguirnos, gracias por comentar nuestros videos. Por favor, comente, dé su opinión, sugiéranos series para que podamos desarrollarla. De momento estamos dentro de la serie Nutrición Inteligente con la Venus Coffee Estate. Y hoy vamos a terminar con la segunda parte de manejo de nitrógeno. Ayer hablamos en la primera parte y hoy vamos a hacer la segunda parte para terminar de entender que realmente el nitrógeno es el motor de la producción de café, pero también es el nutriente que más fácilmente podemos mal aplicarlo, mal usarlo y botar nuestro dinero. Así que por favor, si no nos sigue, síganos. Comparte este contenido de valor a personas que usted crea que le pueda interesar y abrochémonos los cinturones para el capítulo 18 de la serie Nutrición Inteligente con la Venus Coffee Estate, parte 2 de nitrógeno. Hoy vamos a retomar el tema de en qué momento aplicar el nitrógeno. Y aquí va a haber un tema bastante controversial para algunos, para otros no. Pero voy a comenzar porque me ha interesado mucho explicarles que el café tiene 4 fases importantes fenológicas a partir de la floración principal, ¿verdad? Y cada una, y voy a mantenerme en esa línea de explicarles, así como le expliqué las hormonas, los quelatos y todo esto a partir de las 4 fases, para que entendamos en términos de semanas dónde es que necesitamos aplicar más nitrógeno en este caso, o donde la planta necesita más nitrógeno. ¿Ok? Entonces, la fase 1, recuerden que es un crecimiento lento del grano. Esto se da entre la semana 0 a las 7, después de la floración principal. Aquí la planta necesita entre un 15 a un 20% de nitrógeno. Es un requerimiento relativamente poco porque es un crecimiento lento y apenas comienza a crecer lo que es la fruta del café después de la floración. Y lo que más trata de hacer la planta en ese momento es comenzar a tener reservas de carbohidratos. En la fase 2, al igual que el agua, también eso lo hablamos en la serie de osmorreguladores, si se acuerdan, cuando hablamos del estrés por calor. Entonces, la fase 2 de crecimiento es de las más importantes en el café. Buenas noches, un gusto verte y escuchar tus consejos desde Cualapa, Santa Rosa, Guatemala. Bendiciones, hermanos. Un saludo, Juan. Un abrazo para vos y toda la gente de Guatemala. Ok, la segunda semana es clave para el café. Estamos hablando de grano, porque el grano es la cosecha, ¿verdad? Es lo que vendemos y lo que comercializamos. La semana 2 va de la fase 2 va de la semana 8 hasta la semana 17. En esta etapa, después de la floración principal, en esta etapa, el café y el grano necesita entre un 40 a un 45% del nitrógeno total que le podemos suministrar. Entonces aquí, ojo, aquí estamos hablando que es un momento crítico. El fruto se va creciendo rápidamente, alcanzando su tamaño casi final, ¿verdad? Después va a sazonar, pero esa es otra etapa. La semilla dentro del grano tiene una consistencia gelatinosa todavía porque no ha sazonado. Después la fase 3, esa va, esto le llamamos llenado y desarrollo o sazonamiento, le decimos en algunos lados que mordemos. Es bueno que muerdan los granos ustedes para que vayan determinando la dureza del grano. Esto se da desde la semana 18 a la 25 después de la floración principal. Ojo, amigos y amigas productores, por eso es bueno que anotemos cuándo fue la fecha de la floración principal, porque así depende nuestro manejo. Juan, gracias por tus consejos, gracias a ustedes, Juan. Karen, hola, buenas noches, un gusto. Karen, un gusto también, un saludo, un abrazo fraterno para todos. Ok, entonces miren, en esta tercera etapa el café necesita entre un 25 a un 30%. Entonces, en la etapa 1, más o menos un 15 a un 20, en la etapa 2, un 40 a 45, y en la etapa 3, un 20, un 25 a un 30. Entonces, la segunda etapa, que es de la semana 8 a la 17, es donde tenemos que afinar nuestro plan de nutrición.
Y la fase 4 del café es la maduración que le decimos. Eso ocurre desde la semana 26 a la 32 y quizás más después de la floración principal. Ojo, buenas noches, Karen, un gusto. Y aquí ya el café va necesitando menos nitrógeno. En esta cuarta etapa realmente no necesitamos tanto nitrógeno, ocupa un 10 o un 15%. Y esto es porque el fruto, la planta se concentra en que madure el fruto, ¿verdad? Ahí está la energía, y lo que se ocupa más es potasio. Va cambiando de color y lo que necesita la planta, pues, es más potasio. Ok. Entonces, si lo ponemos desde otro punto de vista en palabras más comunes, estas 4 etapas, el pico donde tiene más hambre de nitrógeno la planta es en la fase 2, ¿verdad? Cuando el fruto está formándose y está dando el estirón que le decimos, ¿verdad? La planta necesita mucha hoja funcional y mucha fotosíntesis. En la fase 3 todavía hay demanda fuerte, llenado de almendras, pero menos que en la fase 2, pero el peso lleva más en el potasio, magnesio y boro, y el nitrógeno baja un poco en prioridad. En la fase 4 ya no conviene meter mucho nitrógeno, y si lo metemos estamos desperdiciando el dinero, lo estamos botando, la planta no lo va a asimilar, porque lo que vamos a estimular es crecimiento vegetativo y no nos conviene en esa parte. Hay un debate viejo y que lo trae la escuela vieja, que yo respeto mucho a los agrónomos viejos, por supuesto. Tal vez yo estoy ahí en esos agrónomos viejos. Pero el debate es que si se usa nitrógeno después de la cosecha y antes de la floración del café. La vieja escuela te dice que no. Entonces aquí vamos a hablar de eso, porque hay evidencia que contradice esa parte. Ok. ¿Cuál es la postura tradicional sobre aplicar nitrógeno después de la cosecha y antes de la prefloración? Los técnicos e ingenieros antiguos nos decían que no apliquemos nitrógeno antes de la floración porque promueve follaje y no flores. Esta recomendación nació de un contexto específico, entendámoslo para ver por qué lo decían. Cafetales con poca carga productiva probablemente, suelos fértiles con alta materia orgánica que no requerían nitrógeno en ese momento, menor estrés climático, ojo al dato, esto está cambiando mucho el manejo del estrés climático, y sistemas con baja extracción real. En este escenario que les he dicho, exceso de nitrógeno podía desbalancear la relación follaje-reproducción, ¿verdad? Pero eso ya no es el contexto actual. ¿Por qué ya no es el contexto actual? Bueno, abrochémonos los cinturones otra vez por si se aflojaron. Lo que hoy demuestra la fisiología del café con evidencia científica, después les voy a leer los documentos técnicos que he leído. Primero, lo que hoy demuestra la fisiología. 1. Después de la cosecha, el café queda fisiológicamente agotado. Esto no es percepción, está documentado. Oiga, durante la cosecha el café pierde nitrógeno en los frutos, reservas de carbohidratos, área foliar funcional, energía metabólica. Esto lo dice el CATIA y lo dice Brasil en el 2022. Y eso es porque el jaloneo, el estrés, cambios de temperatura de día, de noche, todo eso estresa el café. Si no se repone el nitrógeno después de la cosecha, la planta entra debilitada al ciclo reproductivo. Segunda razón, la floración no depende solo de hormonas, depende de reservas de nitrógeno. ¿Cuáles son las reservas de nitrógeno en la planta? Carbohidratos, ¿verdad? Entre otros. Este es el punto clave que valida la experiencia. La floración del café requiere, y esto lo hemos validado en la finca La Venus, requiere energía, que son carbohidratos, actividad hormonal, por supuesto que sí, disponibilidad de nitrógeno para síntesis de proteínas y enzimas. El nitrógeno entonces es indispensable para formación de yemas florales, síntesis de enzimas florales, producción de flores completas, no abortivas, que no se aborten. Tercera evidencia que justifica el uso de nitrógeno después de la cosecha y antes de la floración. El nitrógeno en prefloración aumenta la floración cuando la planta viene agotada. Hay ensayos que se han hecho y que han dicho de que un déficit de nitrógeno, que existe déficit de nitrógeno en las plantas. Lo que nos va a decir ese déficit, recuerden que no es el análisis de suelo, es el análisis foliar.
Responden también las plantas positivamente a aportes moderados de nitrógeno antes de la floración, con mayor número de flores y mejor cuajado. Eso se observa cuando aplicamos nitrógeno. Y en la finca La Venus, por eso tenemos 3 años de estar usando nitrógeno después de la cosecha y antes de la floración. Un saludo y un abrazo a todos y a todas las personas que están entrando. Ok, 4. El error no es usar nitrógeno en prefloración. El error es usarlo mal, que normalmente es lo que estamos haciendo. En el capítulo de ayer les dije cuáles son los errores que estamos cometiendo en el uso de nitrógeno. Es el nutriente que más necesita la planta y el que más mal lo usamos en el suelo. Oigan. Entonces, la ciencia lo que nos dice y la experiencia no nos está diciendo que no usemos nitrógeno. Lo que nos dice es no usar en exceso el nitrógeno, que sea bien sincronizado con el estado fenológico del café. Entonces, en resumen, ¿verdad? El nitrógeno previo a la floración nos ayuda en que el café viene de alta carga productiva. Esos cafés necesitan que les ayudemos. Se pierde follaje por algún ataque aunque sea menor, de alguna enfermedad como roya, se pierden hojas, hay que reponerlas, ¿verdad? Entonces viene agotado y viene estresado. Eduardo, un gusto. Hola, en mi caso ya no llueve durante la cosecha, hasta mayo se podría aplicar foliarmente. Nosotros lo usamos drenchado, que le llamamos. Hay una urea líquida que lo hacemos foliar y también aplicamos nitrógeno diluido. Ya les voy a hablar de eso. Oigan, nitrógeno diluido lo hacemos cuando se nos va el invierno. A veces se va, a veces nos queda el invierno. Lo mejor es que tengamos invierno, pero la mayoría de las veces se nos va el invierno, baja la humedad, entonces lo hacemos diluido. Ok. Lo que pasa fisiológicamente entonces con este fenómeno. Entonces, la flor no sale de la nada, sino es porque, claro, el estrés del calor estimula a la planta a sacar flor, pero nosotros queremos que más flores tenga esta planta. Entonces, las reservas que pueda tener la planta, eso es lo que determina la cantidad de flores que va a tener nuestro café. Si el café viene cansado de la cosecha, a como estamos viendo, cada cosecha es más dura. Los cambios de temperatura, las sequías, se llueve demasiado, todo eso es estrés para el café. Si nos estresamos nosotros como seres humanos, también las plantas de café se estresan. Más el jaloneo y el maneo que le damos y que nos quiebran las ramas y que las jalamos, etcétera, y todo eso agota la planta, ¿ok? Si el café viene cansado, entonces hay que reponerle ese nitrógeno. Y si no lo reponemos, la floración, amigos y amigas, va a ser pobre, aunque tengamos hormonas, lluvias y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces salgamos de esa tensión o de ese debate que ha habido. Nosotros en la finca La Venus, y hoy por hoy todavía cuando pedimos a nuestro proveedor nitrógeno, nos dicen que para qué queremos nitrógeno, que si tenemos maíz o qué sé yo, o alguna hortaliza. No, le decimos, es para el café. Y hay agrónomos que todavía nos dicen, ¿y lo usa en café después de la cosecha? Sí, pero ya no entramos en debate. Cada quien se tiene que actualizar con la información, ¿verdad? Y la evidencia científica actual nos dice que hay que meter nitrógeno después de la cosecha. Ok, antes se decía que el nitrógeno antes de la floración no era necesario. Hoy la ciencia y la experiencia coinciden. Si el café viene agotado de la cosecha, como siempre viene, reponer nitrógeno antes de la floración mejora la cantidad y la calidad de las flores. Ok. Pasemos al diagnóstico de nitrógeno. Esto conecta bastante con la serie, con uno de los capítulos. Un gusto, un abrazo, un saludo fraterno a todas las personas que están entrando. Miren, esto conecta bastante con el capítulo de observación. ¿Se acuerdan? Fue de los primeros capítulos de la serie de desarrollar la observación como productores y productoras de café, como técnicos y técnicas. Entonces, ¿qué es lo más común de ver en deficiencias nutricionales? Deficiencias de nitrógeno en la planta. ¿Qué podemos observar? Bueno, amarillamiento de hojas, especialmente las hojas más viejas, no las tiernas, sino las hojas más viejas de abajo para arriba, del centro hacia afuera, son las hojas que se nos van a poner amarillas. Cuando digo del centro hacia afuera es del centro del tallo, si estamos en una palmilla,
hacia la punta de la palmilla, las hojas que estén más cerca del tallo, ramas o palmillas delgadas, brotes débiles que se quiebran fácilmente. Cuando hay exceso, porque también hay exceso de nitrógeno, por eso les digo que el nitrógeno es el que lamentablemente, más con lo que estamos en agricultura convencional, es el que no usamos también, es de los nutrientes que más mal lo usamos, lamentablemente, en términos generales. Yo no digo que todo mundo. Entonces, el exceso, el follaje es oscuro y exuberante, hay menor floración. ¿Por qué hay menor floración? Porque la planta está priorizando tirar hojas, tirar follajes, tirar chupones. Le salen chupones por todos lados al café. Los tejidos son blandos y son más susceptibles al ataque de enfermedades. ¿Por qué? Porque es más tierno el tejido y llega la enfermedad. Entonces los excesos no te garantizan nada. La mejor herramienta para afinarse, siempre hay que hacer análisis de suelo, pero en el tema de afinar el nitrógeno es con el análisis foliar de tejido. Ayer se los decía, el análisis de suelo nos dice la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo, pero no nos dice cuánto de ese nitrógeno la planta está absorbiendo. Pero el análisis foliar de tejido de laboratorio, ese sí nos dice si hay una deficiencia o estaba absorbiendo bastante o lo necesario ese café, ¿verdad? Ok, el diagnóstico foliar entonces es la herramienta que nos ayuda a dosificar. ¿Por qué? Porque mide, cuando nosotros hacemos análisis foliar, realmente se mide el nitrógeno absorbido por la planta, no lo que está en el suelo. Cuando se toma la muestra durante el periodo estable, normalmente entre las 12 y 20 semanas después de la floración en las hojas, pero también lo podemos hacer inmediatamente después de la cosecha, siempre y cuando hayan pasado 30 días después de una aplicación nutricional. Teca Van Champán, un gusto, un saludo a todos los que están entrando, ¿ok? Entonces, a nivel foliar, lo óptimo es tener entre 2.4 y 3% de nitrógeno en hoja. Si el valor cae debajo del 2.3 hay déficit real. Y si el valor pasa de 3.2 hay demasiado nitrógeno. Entonces con este análisis foliar nos vamos a afinar. Claro, no hay que estarlo haciendo todo el tiempo a todititas los lotes o a toditas las plantas. No, es para afinarnos. Ok. Hablemos de interacciones, porque es otra pregunta que me hacen en los en vivos que hago en otras plataformas. ¿Qué otros minerales o nutrientes están interactuando con el nitrógeno? Ok. El nitrógeno y el potasio casi siempre están en las fórmulas completas. Entonces, cuando hay un desbalance de nitrógeno alto y potasio bajo, se da un exceso. Si nosotros tenemos una fórmula con alto nitrógeno y poco potasio, va a haber un exceso de follaje y poco fruto o poca calidad o un tamaño inferior en el café. Yo por eso no soy amigo de hacer mezclas de productos, porque no soy químico, no tengo la experiencia ni el estudio. Yo no me atrevo a mezclar 2 o 3, que yo he visto que muchos productores lo hacen y técnicos lo recomiendan, pero no me atrevo porque yo puedo crear este tipo de desbalances. También el nitrógeno interactúa con el calcio y el magnesio. Debe de haber un buen equilibrio para que los tejidos sean firmes y se dé una buena fotosíntesis. Nitrógeno se relaciona mucho con la sombra del café y la materia orgánica. ¿Por qué? Porque la sombra aporta nitrógeno con todas las hojarascas y sus raíces, especialmente si es una guava o una leguminosa. El nitrógeno versus la densidad de siembra. Hace 3 días hablábamos de que por qué las nuevas distancias de siembra están impactando o tienen una relación directa en los efectos de la nutrición. Ok, esto tiene que ver porque cuando hay más plantas va a haber más demanda de nitrógeno, pero una buena arquitectura de la planta que tiene el espacio suficiente para crecer lo va a distribuir homogéneamente porque va a recibir la luz del sol, que es el que activa la planta para el movimiento, la fotosíntesis que le decimos, la circulación. Entonces ese nitrógeno se va a distribuir bien.
¿Qué tiene que ver el nitrógeno con la calidad y la longevidad? La longevidad es cuántos años me dura una planta productiva. Dosis moderadas de nitrógeno en base a análisis de suelo y a nuestra experiencia con la observación mantienen la calidad durante varios años. Los excesos de nitrógeno reducen azúcares y la dureza del grano. Cuando hacemos estrategias intensivas sin control, por ejemplo, cuando los precios están altos y tenemos más dinero para ir a comprar insumos, que a veces aplicamos todo lo que nos dicen o lo que vemos en TikTok o en cualquier otra red, eso no es eficiente. Oigan, hay que pensar siempre que el café mañana ya va a estar otra vez bajo el precio, aunque no sea así, Dios primero que no sea así. Eso es para que cuidemos el dinero y seamos eficientes. Entonces, el manejo racional del nitrógeno es fundamental y eso nos va a dar plantas entonces que no las vamos a someter tampoco a un estrés excesivo por mucho nitrógeno, que va a comenzar a producir más tejido, a crecer, a chuponear, y si lo hacemos bien, eso no va a ocurrir y vamos a tener plantas con mayor tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que en términos generales podemos recomendar para un uso eficiente del nitrógeno? Ajustar la dosis al potencial real de producción. Es decir, es que nosotros no producimos hojas. Ustedes saben, nosotros lo que producimos, ahorita que ya está pasando la cosecha en Centroamérica y México, ¿verdad? Y en cualquier otro país de mis amigos de Sudamérica, ustedes ya pueden ver en las plantas de café si ya trae preparación de cosecha. Ya se puede ver. El café solo produce en el tejido nuevo. No es cierto que existen productos que le van a hacer que tire una yema floral en una parte donde ya dio café, y peor si está seca. Yo he visto anuncios que dicen te hacemos revivir el café con este producto y te va a tirar yema floral. Es mentira. El café produce en tejido nuevo. Entonces ustedes ya pueden observar si su café trae preparación de cosecha. Entonces allí tenemos que ajustar el nitrógeno, si realmente vale la pena o no aplicar nitrógeno, porque si esa plantación no trae mucha preparación de cosecha, lo que hay que prepararse es más bien para un manejo de tejido, ¿verdad? El nitrógeno trabaja muy bien fraccionando la dosis, es decir, no usar de un solo, es mejor. Eso es como cuando una persona padece del colon. No sé si de los que me están escuchando alguien padece del colon o se le hincha el estómago. La recomendación del especialista es haga varias comidas y poquito. Igual es el nitrógeno, es de los nutrientes que mejor reacciona la planta cuando lo fraccionamos, cuando lo dividimos, cuando no lo ponemos de un solo. ¿Okay? Porque recuerden que ayer decíamos que el nitrógeno rápidamente se va para arriba, para el aire, se va, si llueve mucho se va al fondo, y si hay microorganismos se comen bastante de ese nitrógeno, y en el proceso de comérselo, que es un proceso natural biológico, se va como gas también. Entonces, por eso es mejor irlo dando en porciones razonables. Otro consejo práctico: pongamos el nitrógeno en la zona radicular, en la zona de goteo. Es bueno, algo que yo he visto, esto ya es más práctico, casi no está en la literatura, pero que están mezclando nitrógeno con abonos orgánicos. Eso es bueno, fíjense. Si el abono orgánico está composteado, está estabilizado, y ese abono orgánico, eso sí, protege al nitrógeno y evita que lo perdamos. Ese tipo de mezcla ayuda bastante y es más efectivo. Tecnologías de liberación gradual, esa pues siempre va a salir en las recomendaciones, pero yo creo que para los pequeños y medianos productores es poco accesible, es muy caro. Ese es el nitrógeno que viene encapsulado y se va liberando en dependencia de la humedad y la temperatura. Algo bueno es siempre pensar en tener sombra regulada, tener siempre cobertura, porque eso va a haber cobertura. Entonces, que tengamos el suelo nosotros con microorganismos, que tengan micorrizas y un montón de animalitos benéficos, eso siempre es saludable para nuestro cafetal, porque va a haber una actividad microbiana que ponen a disposición nitrógeno que está en la materia orgánica. Y por último, pensemos que nuestras fincas, los que amamos la finca, los que amamos el café, los que tal vez crecimos en una finca o nos recuerdan a nuestros padres, a nuestros abuelos, o tenemos recuerdos bonitos de la finca,
queremos tener una finca para toda la vida, ¿verdad? Entonces allí estamos obligados a tener un concepto regenerativo. Eso quiere decir a reducir pérdida, ¿verdad? A no depender únicamente de las fuentes de nitrógeno. Al final cada uno de nosotros toma la mejor decisión, ¿verdad? Hay gente que se apaga sola, hermano. Aquí hay un comentario. Hay gente que no tiene luz, se apaga sola. Okay. El sulfato de amonio es económico y se pierde menos por volatilidad, dice Eduardo. Exacto. Ayer hablamos de las 4 presentaciones que tenemos el nitrógeno. Además, la otra ventaja del sulfato, Eduardo, es que tiene azufre. Y eso, pues, es un agregado. Ok, entonces, yo diría que la conclusión de este segundo capítulo de nitrógeno, mañana vamos a hablar de potasio, o pasado mañana vamos a ver, es que el nitrógeno es el motor del crecimiento de nuestro café, ¿verdad? Pero también es el nutriente que más fácilmente lo manejamos de una manera inadecuada, incorrecta. Un programa de nutrición inteligente debe enfocarse en sincronizar con la etapa fenológica, en buscar el balance y en buscar cómo fraccionarlo. Con eso podemos tener buenos resultados. Así que hasta aquí voy a dejar este en vivo. Yo les agradezco profundamente, como siempre, que me sigan. Por favor, comenten qué piensan de lo que estamos hablando. Estamos en el capítulo 18 de la serie Nutrición Inteligente con la Venus Coffee State. Ya vamos a comenzar a hablar de los nutrientes en específico. Hoy terminamos el nitrógeno y ya vamos con los otros nutrientes que son fundamentales conocerlos. Así que, como siempre, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y le pido a Dios que a todos los productores nos proteja, nos guíe, nos dé estrategias para que nuestras fincas de café de verdad se conviertan en empresas rentables.